Y hace 31 años, la Ciudad de México vivió uno de los peores momentos en su historia, cuando un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México. Mi compañero Enrique Muñiz nos tiene una crónica. El terremoto que sacudió a la Ciudad de México la mañana del 19 de septiembre de 1985 fue el más devastador que la historia de esta capital recuerde. El reloj marcaba las 7 horas con 19 minutos cuando la tierra comenzó a moverse. Los muros, paredes, postes, puentes, mamparas y todo lo que se encontraba en ese momento en territorio capitalino comenzó a cimbrarse. Pocos imaginaron la pesadilla que durante 2 minutos aproximadamente vivirían. Un terremoto de 8.1 en la escala de Richter se encargó de derribar edificios, casas, hospitales, cines, teatros, hoteles y toda infraestructura urbana que formaba parte del entorno capitalino. El epicentro se localizó en el Pacífico mexicano, cercano a la desembocadura del río Balsas, en la costa del estado de Michoacán, y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. Los daños causados por el sismo se comenzaron a detallar pocos minutos después de transcurrido el movimiento telúrico. Reportes telefónicos de algunos medios de comunicación que pudieron transmitir dieron cuenta de la tragedia durante el resto del día y los subsecuentes. El pánico y la desolación fueron el clima predominante ese 19 de septiembre de hace 31 años. Extraoficialmente, se habló de 35,000 personas fallecidas y un daño equivalente a los 4 billones de dólares. La ciudadanía retomó sus actividades cotidianas y la Ciudad de México fue adquiriendo una nueva cultura de protección civil, que en la actualidad se ha fortalecido y tiene como propósito salvar la mayor cantidad de vidas en caso de un desastre natural como el suscitado en 1985. Enrique Muñiz, 21 Noticias. Pues ahí lo tiene, y a consecuencia de estos hechos, se creó un grupo de voluntariado que se sumó a las tareas de búsqueda y de rescate de víctimas, comúnmente conocido como los topos. Por ello, en el marco de la realización del mega simulacro el día de hoy, esta mañana saludo a Alejandro Méndez Catalán, quien es miembro de la agrupación de rescate internacional Topos Asociación. Bienvenido. Muchas gracias. Hace 31 años de haberse creado precisamente esta asociación, Armando. Así es. Bueno, los grupos voluntarios como Topos nacen a raíz de los sismos del 85. En esta etapa yo soy parte de una segunda generación, es decir, los que estuvieron en aquel entonces aún siguen, pero digamos que todos tienen que ir renovando. Entonces, claro, vamos con una nueva mentalidad, pero con la misma finalidad, seguir ayudando. En tu caso, 13 años ya de pertenecer a esta agrupación, ¿cómo trabajan? ¿Cómo es que realizan su voluntariado? Bueno, somos un grupo un poco cerrado en cuanto a aceptación de miembros por diferentes temas. La realidad es que debes de tener bien claro el objetivo, que es ayudar a la gente. Nosotros trabajamos de una forma, pues tratamos de hacerlo de manera armónica, porque a final de cuentas tu compañero cuida tu vida y tú cuidas la de él. Y atrás de nosotros pues tenemos familia que nos espera. Entonces tratamos de juntar gente en la que podamos confiar, que tenga conocimientos, que tenga capacidad y que tenga el objetivo igual que el de todos los compañeros. Sí, porque a fin de cuentas, como dices, el objetivo es ayudar, y no solamente aquí en México, sino fuera del país también. Así es. Como grupo hemos estado en diferentes terremotos, tsunamis, deslaves en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando no pueden ir unos, van otros, pero siempre vamos con la misma idea y siempre alguien va a la cabeza del grupo. ¿Cómo es su capacitación? ¿Cómo entrenan? ¿Cuáles actividades realizan para estar preparados en caso de un cataclismo? Como grupo, una vez al mes nos reunimos por lo menos para retomar temas desde prehospitalario, manejo de cuerpos, estructuras colapsadas, comunicación, organización, todo un trabajo que tratamos de hacerlo de una manera muy completa. Y posteriormente también se dedican a organización social, a reconstrucción, demolición, etcétera. No solamente en la situación que se dé, sino posteriormente. Así es. De hecho, la última ocasión en la que estuvimos fuera fue en Ecuador, que fuimos a un campamento donde realmente no tenían
una organización como tal. Nunca habían pasado por un sismo de esa magnitud. Entonces realmente los albergues temporales que tenían no eran, no tenían organización. Entonces afortunadamente una de mis compañeras y yo, que trabajamos en el medio de la protección civil, más o menos les ayudamos a organizar ese tema. Entonces la realidad es que no todo es búsqueda y rescate, sino Exacto. también labor social y apoyo sobre todo a la gente. Y de esto, además, ¿cuántas personas son y el apoyo que tienen? ¿Tienen apoyo por parte de gobierno? ¿Cómo subsisten? No, realmente nosotros subsistimos de lo que nosotros aportamos. Nosotros mensualmente damos una aportación, cada quien se compra su equipo, cada quien, cuando tenemos que viajar, nosotros pagamos nuestros boletos. Realmente no, yo he escuchado en la televisión que dicen el gobierno mandó a los topos, sí, cuando realmente no es así. Realmente nosotros pagamos nuestros gastos. Sí, las aerolíneas a veces nos dan una tarifa especial y ya nosotros ponemos esa cantidad. Pero realmente apoyo como tal no resulta. ¿Y si algún país requiere de su apoyo, ellos tampoco los apoyan económicamente? No, porque realmente nosotros somos grupos voluntarios, entonces realmente no vamos ni por petición de un país ni porque nos mande otro país, es decir, nosotros vamos porque vemos la necesidad de la gente, la necesidad del pueblo y vamos a apoyar al pueblo, no tanto al gobierno. De verdad, Alejandro, qué bonita labor, sobre todo porque te queda esa satisfacción. ¿Alguna actividad que recuerdes con alegría de una satisfacción que te haya dado algún tipo de eventos? Pues son muchas. La más fresca que tengo es en Ecuador. El hecho de que el gobierno de Ecuador se acercara a nosotros. Mira, desde que llegamos al aeropuerto de Ecuador nos reciben con los brazos abiertos, saben quiénes somos, no nos conocen físicamente, pero saben quién es el grupo. Y lo que pasa es que ahí hubo una situación en la que lanzaron un comunicado diciendo que los topos no iban a asistir a Ecuador, cuando realmente aquí en la Ciudad de México somos 6 grupos diferentes de topos, que no somos ni una marca registrada ni nada por el estilo, somos un grupo de voluntarios. Entonces, el hecho de llegar a Ecuador, que te reciban con los brazos abiertos, que el gobierno te ponga todo para que puedas ir a ayudar a su gente, es algo que realmente te llena y te hace dar cuenta que estás cumpliendo con el objetivo. Definitivamente, Alejandro, y el reconocimiento por parte de todos y cada uno de nosotros, los mexicanos, por la gran labor que hacen a estos ya 31 años de haberse fundado su agrupación. Muchísimas gracias. Y si alguien quiere apoyar, ¿cómo se comunican con ustedes? Tenemos una página en Facebook, que es Rescate Internacional Topos. Tenemos el Twitter, que es @RITopos, o un correo electrónico que es contacto@topos.com.mx. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Alejandro, y continuamos con más información. Hay que ser precavidos, hay que ser buenos voluntarios y sobre todo nuestro reconocimiento a los topos de México. Alejandro.